Con Alma Alanís, Huelva y sus secretos. Hola, hola, bienvenido, bienvenida. Esta es la radio en la mañana. Bueno, ya me conoces, pero a quien quizás hace tiempo que no la escuchas en la radio es a nuestra compañera Alma Alanís, que está con nosotros, con ese espacio que ya bien conoces y se llama Huelva y sus secretos. Hola, Alma, muy buenas tardes. Hola, Manolo, hola a todos a los que nos escuchan. Volvemos, ¿no? Volvemos y hoy nos vamos a ir muy, muy lejos, Manolo. No ¿Tan de lejos? la provincia, Vale, muy por eso lejos digo. en el tiempo, ¿no? Ya sabemos que de Huelva no nos podemos salir. Bueno, nos saldremos en algunas ocasiones, pero porque hablaremos de gente que son a lo mejor onubenses adoptivos, Claro. y que tienen mucho que ver con la provincia. O que esté vinculado a Huelva, Por el supuesto. tema, ¿no? Sí, pero en cuanto a lugares, siempre van a ser de Huelva. Hoy además creo que nos traes incluso una ruta por Huelva. Hoy, más que una ruta, hoy lo que quiero es dar a conocer algo que quizá la gente no es consciente, y es lo viejos que somos aquí en Huelva. O sea, no nos podemos imaginar la antigüedad que tiene nuestra tierra, la cantidad de asentamientos prehistóricos que tenemos, y precisamente nos vamos a ir a esa época. Nos vamos a ir, como decía, muy lejos en el tiempo, porque siempre que pensamos en historia acabamos pensando en musulmanes, acabamos pensando en romanos, y tú piensas en, Manos, yo te digo, dime un monumento histórico, dime una construcción o dime un edificio antiguo. Claro, siempre al final pues estás con un edificio así a nivel arquitectónico, de eso, el ¿no? puente romano de Niebla, la mezquita del Monaster. Pero es que en Huelva tenemos, bueno, vamos a ir hablando, es que no quiero desvelar mucho. ¿Cómo llegas a este tema? Que siempre nos cuentas cómo vas llegando a los temas, y hoy también queremos saberlo. Pues mira, la verdad es que, lo primero que habrán pensado muchos al escuchar que vamos a irnos muy atrás en el tiempo y que vamos a hablar de la prehistoria, probablemente más de algún oyente haya pensado en el dolmen de Soto, o quizás en alguno de los conjuntos dolménicos que existen en la provincia, y van muy bien encaminados, pero no solo vamos a hablar de eso, vamos a hablar del megalitismo en general, es decir, de todas esas construcciones que se realizan en el Neolítico. ¿Cuántos años hace esto? Pues estamos hablando de hace unos 5.000 años. Nos vamos a centrar en esa época. Sí es verdad que lo que es el megalitismo, las construcciones megalíticas, se consideran pues a partir del... Se empiezan a dar a partir de los milenios 7 y 6, o sea, del milenio del 7000 y el 6000 antes de Cristo. Pero nosotros nos vamos a centrar en torno al 3000 antes de Cristo. Hallazgos megalíticos de la provincia de Huelva es nuestro programa de hoy, ¿no? Efectivamente, vamos a hablar de dólmenes, sí, pero vamos a hablar de otras muchas construcciones que también existen, y vamos a darnos cuenta de que realmente tenemos una riqueza aquí muy importante, y que es quizá pues de las más desconocidas, porque como decía al principio, pensamos muchas veces en la historia y pensamos en lo más cercano, ¿no? Incluso cuando hablábamos aquella vez de la leyenda de Don Rodrigo, casi que la época visigoda nos quedaba como que ni la conocíamos, pero lo cierto es que he aprovechado algunos días de fiesta, aproveché por ejemplo en Semana Santa y quizás fines de semana después en hacer algo que tenía mucha ganas, era conocer la ruta de dólmenes, y a partir de ahí, a partir de conocer algunos dólmenes de nuestra provincia, pues estuve investigando un poco más y me di cuenta de que no es solo dolmen lo que hay en Huelva en cuanto a la prehistoria. Bueno, me hablas de hallazgo megalítico, vamos a centrarnos en eso, en el megalítico. ¿Qué es eso del megalitismo, el megalítico? Explícanos un poco, para aquellos que estén escuchando la radio no sepan de qué hablamos. Pues como decía, son manifestaciones arquitectónicas, ¿vale? Son construcciones que se hacen en una época determinada, en el Neolítico, y como digo, entre el 7 y el séptimo y el sexto milenio antes de Cristo. Nosotros nos vamos a centrar un poco más cercano a nuestro tiempo, en el 3000 antes de Cristo, y es verdad que hay dólmenes, pero para que quizá me tocará aclarar algún concepto, por ejemplo, lo que es dolmen y tal,
Pero aparte del dólmenes hay otras construcciones como son los tolos, como son los cromlechs. Tenemos que hablar también del concepto de necrópolis, menhir, petroglifos, en fin, todos esos conceptos los vamos a nombrar porque de todo esto tenemos un poco en Huelva. Tú me preguntabas antes que cómo llegaba yo a este tema, sí. Y la verdad es que hace muchos años tuve la oportunidad de conocer a través de un amigo de allí de La Palma, de Ignacio Ramírez, le mando un saludo si es que nos escucha, los dólmenes del Pozuelo. Para mí fue todo un descubrimiento conocer que había pues ese conjunto dolménico tan cerquita y siempre tenía esa espinita clavada de visitar el dolmen de Soto, que como digo pude conocer hace poco, y desde que me planteé hacer esta sección era uno de los temas que tenía claro que tenía que traer aquí, el dar a conocer todo lo que teníamos. Y cuando he empezado a investigar me he dado cuenta de que además de los dólmenes del Pozuelo y el de Soto hay mucho más, y eso es lo que vamos a intentar hacer, divulgar de algún modo. Y además tú, ya que te pones, pues no solamente habla de dólmenes, sino de otros muchas, ¿no? Yo ya que me pongo, tú sabes, Manolo, que no necesito que me den cuerda, que yo hablo bastante. Y sí es verdad que lo que hoy pretendo hacer es como una especie de foto panorámica, ¿vale? Quizás el dolmen de Soto, por la importancia que tiene, casi que merecería un espacio propio, o quizás en la propia, tú comentabas al principio, la ruta dolménica, ¿no? Existe una ruta para visitar todos los dólmenes por la parte de, ahora hablaremos de la Andéval Oriental, esa quizás también merezca su propio programa, pero yo lo que quiero hacer hoy es una especie de panorámica, ¿no? De mostrar todo lo que tenemos para que aquellos que quieran investigar más sobre algunos de los detalles que vamos a dar, pues lo hagan e incluso vayan a verlos, por supuesto. Brevemente, Alma, ya sabemos más o menos dolmen, yo creo que muchos de nuestros oyentes pueden saber de qué se trata. De todas formas, explícanos un poco todos esos conceptos, ¿no? Porque nos podemos encontrar dolmen, nos has dicho tolos, creo, ¿no? Necrópolis. Sí, hay varios conceptos que vamos a utilizar, como el de dolmen, y significa, la palabra dolmen significa, es una palabra que procede del bretón, ¿vale? O sea, de un idioma de Francia, porque en Francia no solo se habla francés, y significa mesa grande de piedra, así que es una construcción consistente en varias losas que se hincan en la tierra en posición vertical. Estas losas se conocen como ortostatos, va a ser una palabra que también utilice, y encima de esos ortostatos pues hay una losa en posición horizontal que la cubre. El conjunto pues suele conformar pues una cámara, o sea un pasillo y al final una cámara, y en muchos casos pues también todo eso se cubre con una colina artificial que se conoce como túmulo, ¿vale? Un túmulo que en la mayoría de los yacimientos que tenemos aquí en Huelva se ha perdido. Algunos, los que tenemos, creo que no me equivoco al decir que son restaurados, ¿vale? Que la mayoría se han perdido todo. Luego, por otro lado, tenemos los tolos, que son también, los dolmenes son construcciones funerarias, al igual que los tolos. Los tolos son de planta circular y normalmente tienen otro círculo concéntrico, y también pueden hacer referencia a esa palabra a una casa circular, ¿vale? Entonces, por otro lado tenemos el cromlech. El cromlech, seguro que nuestros oyentes van a pensar en Stonehenge, que es esa construcción tan grande que hay en Inglaterra, de esas piedras formando un círculo. Pues eso es un cromlech, son piedras independientes que forman un círculo. Pues también tenemos aquí en Huelva, luego hablaremos de ello. Generalmente pues todas estas construcciones están relacionadas, como digo, con monumentos funerarios. Entonces estamos hablando de que están en necrópolis, están en lugares de enterramiento, donde se encuentran restos humanos que pertenecen a culturas, como decimos, pues anteriores a la era cristiana. Tenemos también los menhires, que seguro que si hay aficionados a los cómics y a Asterix y Obelix que nos siguen, saben lo que es un menhir, que es esa piedra tan grande que llevaba Obelix a sus espaldas. Pues un menhir es esa piedra que nos encontramos, pues digamos, aislada, pegada en el suelo, ¿no? También tenemos menhires. Y por último, quiero hacer referencia a los petroglifos, porque esto fue algo que descubrí hace muy palabrejas poco. Que nos trae hoy. Sí, hoy va a ser una sección de palabrejas que vaya tela. Espero no equivocarme. Y los petroglifos son diseños simbólicos que están grabados en la roca. Se hace pues desgastando la capa superficial, y como digo, pues están hechos en esa época, ¿no? En el periodo del Neolítico. La palabra proviene de los términos petros, en griego, son términos griegos, petros, que significa piedra, y glifein, que es tallar,
¿vale? Entonces, bueno, esos conceptos que lo vamos a ir utilizando, pues ya creo que queda más o menos aclarado para que nuestros oyentes, iba a decir espectadores otra vez, para que nuestros oyentes no se pierdan. Y lo que sí me gustaría empezar comentando, Manolo, es algo que ya he dejado caer, y es que Huelva es un área muy importante en cuanto a yacimientos megalíticos. Es una de las áreas de mayor concentración y diversidad de tipologías constructivas del suroeste de la península ibérica. Es algo que también se hace extensible a la zona del Alentejo portugués, o sea que en ese sentido estamos de una manera muy, muy pareja. Se registran en torno a 250 sitios y monumentos megalíticos de distintas tipologías. Bueno, también cronologías y funcionalidades, aunque principalmente, como decimos, la principal funcionalidad es la funeraria, ya que pues la mayoría de estas pues tienen esa finalidad, ¿no? Esa conexión, ese final, ¿no? Es cuando recordemos que estamos en la época en la que el hombre empieza a ser consciente de que es hombre y empieza a pensar que hay más allá y empieza a sentir espiritualidad. Todos estos lugares son sitios que están cargados de mucho simbolismo, de mucha energía. Y por eso se han conservado, porque a los muertos no se tocan. Es como no, es una cosa... Bueno, por desgracia no están tan bien conservados, y de hecho... han durado, hemos hablado de miles de años, ¿no? Sí, pero sí es verdad que se podían haber conservado mucho mejor. Aquí podemos ser bastante autocríticos. Y lo que estoy convencida también, Manolo, es que aparte de los que están descubiertos, estoy convencida de que tiene que haber mucho más. Y por supuesto, hay muchos que ya no están porque han sido expoliados. Entonces, tenemos que tener en cuenta todos esos factores. Como decía, no solo vamos a hablar de dólmenes y de la ruta dolménica, sino de todas esas más cosas y también de curiosidades, porque... aparte de esos conceptos clave, pues a mí tú sabes que me gusta pues sacar esas cositas en las que quizás la gente no se fija mucho. Y para empezar a hablar y para empezar a estructurar un poco la sección, que creo que me estoy yendo un poco por las ramas, podríamos dividir lo que es la provincia en dos zonas, ¿vale? En lo que es el Andévalo oriental, es decir, la zona que está pegando más a Sevilla. Si tenemos en la mente un mapa de Huelva, podríamos decir que esto es la zona que comprende pues por Berrocal, Zalamea la Real, que vas un poco hacia Valverde, tira hacia más la Campiña, hacia Trigueros, Beas, incluso Niebla. Y luego está la otra zona, que es la del Andévalo occidental, que como Portugal, digo, ¿no? Efectivamente, más rozando con Portugal, incluso pues más cercano en cuanto a la tipología en esa zona. Pues estamos hablando de Puebla, de Rosal de la Frontera, de Santa Bárbara de Casa, de todo, de Aroche, incluso de todas esas localidades que están pegando más a Portugal. El pasado megalítico de Huelva, con los dólmenes y otras muchas cosas más que Alma nos viene contando hoy en nuestro programa Huelva y su secreto, estamos descubriéndolo aquí en nuestra sección. Y nos habíamos quedado exactamente en la ruta que íbamos a empezar y vamos a iniciar en el Andévalo oriental, una ruta dolménica, ¿no es así, Alma? Sí, porque... un dato que quisiera darte antes de entrar de lleno en lo que es esa ruta o en algunas curiosidades, porque me gustaría quizás dedicar un programa más especial a esa ruta, es que la primera recopilación que tenemos de toda esta arquitectura megalítica es bastante reciente, es del año 1943, la hace el matrimonio Leisner. Y luego será ampliada en el año 1952 junto a Carlos Cerdán. Y quería dar este dato porque me llamó mucho la atención al descubrir que Carlos Cerdán incluyó, entre otros, algunas anotaciones que había de unas décadas antes, entre ellas de Mary Wishart, de la que ya hemos hablado aquí, que en el año 1929 recopiló algunos datos sobre la excavación del sepulcro de la Alquería, en Niebla. Pues mira, curioso dato también. ¿Vamos a empezar la ruta entonces? Sí, nos vamos a ir primero al Dolmen de Soto, que es el más impresionante de todos por su tamaño, porque... bueno, es el más grande, sin duda. Además está restaurado, como decía, tiene un túmulo que se puede ver desde lejos prácticamente. Y además, pues a todos los que nos estén escuchando pueden acercarse a hacer una visita guiada con Mari Carmen, con la guía, que es simpaticísima y les va a dar muchísima información. Pero yo quería centrarme dentro de lo que es el Dolmen de Soto en algunas curiosidades,
que me llamaron muchísimo la atención. Bueno, es enorme, ¿no? Tiene una galería de 21,50 metros de longitud, está orientada hacia el este con el suelo de arcilla y está formado por 67 ortostatos, recuerda, esas piedras verticales. Además, en ella localizamos grabados en los que encontramos antropomorfos, cazoletas, puñales, elementos parecidos a serpientes, ¿no? Serpentiformes, alabardas, hachas, e incluso un ejemplo de una deidad femenina, pero colocada al revés. O sea, si te pones delante de ese ortostato, ves como si fuera una diosa tallada con los atributos femeninos, pero colocada al revés. Sobre estas representaciones me llama la atención diversas teorías que me gustaría comentar, y es que hay quien piensa que en el dolmen de Soto pues están las primeras representaciones del cinturón de Orión. De hecho, hay un epigrafista hispano-cubano que se llama Georgeos Díaz Montesano, que asegura que en uno de los ortostatos hay 3 círculos y él asegura que representan el cinturón de Orión. Sin embargo, hay una asociación astronómica que se llama Andrómeda que se centra en otro ortostato para dar una teoría también arqueoastronómica. La arqueoastronomía es aquella ciencia que se centra un poco en estudiar pues esos restos o esas conexiones entre el mundo antiguo y la astronomía, ¿no? Entonces ellos lo que identificaron fue en uno de los ortostatos pues unos grabados, lo que se llaman cazoletas, ¿no? Que son como puntos tallados en la piedra, e identificaban varias constelaciones, entre ellas la de Orión, pero eso en otro de los ortostatos, creo que en el número 21. En total ellos identificaban 44 cazoletas, es decir, 44 puntos, y comentan textualmente, leo textualmente de su blog, que esas representaciones de estrellas dispuestas en grupos a modo de constelaciones que coinciden básicamente con la distribución constelar que tradicionalmente realizamos en Occidente. En el grupo central salta a la vista disposición inclinada del cinturón de Orión y acompañadas a la derecha por otras 2 del arco. Abajo a la derecha del cinturón podemos identificar claramente a Rigel y Cursa, y un poco desplazadas de su sitio a Saiph. Están nombrando estrellas que conforman constelaciones. Para mí que soy una desconocedora del tema astronómico, pues me suena un poco a chino, le ocurrirá quizá a alguno de nuestros oyentes, pero sí es cierto que aquellos que sean aficionados a la astronomía pues saben de lo que están hablando, ¿no? Ellos se ponen delante de uno de los ortostatos, se dan cuenta de que hay una serie de incisiones, de una serie de puntos, ¿no? Y entonces empiezan a identificar diferentes constelaciones. En su blog pues explican no solo este fragmento que he leído, sino mucho más. Vamos a recordar el blog para aquellos que quieran entrar. Es exactamente asociacionandromeda.blogspot.com. Pues bastante. Luego, cuando recopilamos la sección en mi propio blog, pues yo anotaré también lo que es el enlace por si alguno tiene curiosidad y quiere seguir ahondando. El dolmen de Soto. Pero del dolmen de Soto, ¿dónde nos vamos ahora? A otro lugar, ¿no? Quería llamar la atención sobre la importancia que tiene este apunte que hace la Asociación Andrómeda, porque date cuenta que hasta hace muy poco la representación, lo que se creía que era la representación más antigua del cinturón de Orión y de las constelaciones, estaba datada, en la época egipcia, es decir, en el 1500 a.C. Luego se descubrió el disco de Nebra en Alemania, que es del 1600 a.C., y se pensaba que esa era la más antigua. De manera que si finalmente estos ortostatos muestran esas constelaciones, estamos hablando de que sería pues la primera vez que se representa las constelaciones pues en la civilización. O sea, y están aquí. Efectivamente, sería un punto de referencia el dolmen de Soto. Lo que pasa es que, pues ahí está. Yo no he sido capaz de contrastar con otras fuentes más allá de lo que afirma esta asociación, que ha estudiado y que ha escaneado, por decir de alguna manera, pues
ese ortostato en el que aparecen estas cazoletas que se llaman. Vamos al Pozuelo, ¿no? Sí, seguimos avanzando, porque mientras que el dolmen de Soto es el mayor de tamaño y el que más llama la atención, el que está mejor conservado, también restaurado y que se puede visitar de manera guiada, en el Pozuelo lo que vamos a encontrar es un conjunto dolménico. También lo encontramos ahí conjuntos en el Labradillo, en Beas, en Los Gabrieles, en Valverde del Camino, pero quizás el del Pozuelo llama la atención sobre todo pues porque, bueno, el entorno sin duda, pero también se puede hacer una ruta de senderismo. En el Pozuelo, ¿no? Sí, estuvimos en el Pozuelo haciendo una ruta y me pasó una cosa muy curiosa allí, que quizás fue lo que me hizo ya decidirme a traer este tema aquí a la sección. Haciendo la ruta coincidí con dos personas que también estaban visitando los dólmenes. Claro, tú cuando vas de un dolmen a otro, pues al final prácticamente si vas a la par de otro, aunque nosotros íbamos andando y ellos en coche, pero al final coincidimos en varios dólmenes y acabé charlando con ellos. Resultaban ser Manuel y Esteban, si me escuchan, que creo que me escucharán, les mando un saludo, resultaban ser de Antequera, que es una ciudad también muy relacionada, porque ahí hay 3 grandes dólmenes, o sea, es un sitio muy relacionado con la cultura dolménica, y ellos, que tienen ya sus años, pues habían recorrido toda la provincia y parte también del sur de Extremadura y Portugal, visitando dólmenes, lo habían hecho en varias ocasiones, y me llamaba la atención que habían decidido pasar sus días de vacaciones pues por aquí por Huelva y estaban visitando todos esos dólmenes, no solo del Pozuelo, también habían estado en el Labradillo, en el de Soto, iban al del Berrocal, y entonces les pregunté que ya que habían visto tantos dólmenes y tal, que cómo era, cuál era la importancia que tenía Huelva, ¿no? Y ellos me comentaron que no éramos conscientes de la riqueza megalítica que teníamos aquí y sobre todo de los distintos que eran, por ejemplo, en cuanto al yacimiento del Pozuelo, y en lo que se refiere a la arquitectura, lo diferentes que eran, porque normalmente los dólmenes tienen una galería, ¿no? Una especie de pasillo que terminan en galería. Sin embargo, en cada uno de los dólmenes, en algunos de los dólmenes del Pozuelo, mejor dicho, pues hay incluso 2 y 3 estancias, ¿no? Hay varias galerías y ahí se bifurca, entonces eso es algo como muy singular que solo ocurre aquí. Y ellos llamaban sobre todo la atención por algo que he dicho yo también, ¿no? El entorno. Es algo maravilloso pasear, hacer el senderismo, haciendo la ruta de los dólmenes del Pozuelo. Es larga, ojo, no es ¿Qué distancia tiene? Creo que son unos 14 kilómetros hacer toda la ruta, visitando todos los dólmenes. Pero además, recordemos en la zona en la que estamos, una zona ya de sierra, estas construcciones están en zonas elevadas, y la verdad es que es algo, yo lo recomiendo desde aquí, ¿no? Y ¿Qué destacaría así a nivel curioso del Pozuelo, a grosso modo? Pues sobre todo, pues claro, una vez que lo visitamos allí, todo lo que se encontró, todos los restos están en el museo o han sido expoliados, ¿no? Pero en principio coincido con ellos, ¿no? Coincido con lo que es el entorno. Hay veces que llegas y te vas acercando y ves a lo lejos elevado en el terreno ese dolmen. Luego, como la mayoría de ellos no tiene túmulo, están los ortostatos desnudos, es decir, se ve la piedra, pues algo que llama mucho la atención. Uh-huh. Para mí fue un poco, no sé, fue un momento casi espiritual, ¿no? Yo reconozco que algunas veces, me pongo muy trascendental en estos momentos, en estas cosas, pero sí es verdad que siempre que voy a esos lugares, que como tú decías al principio, llevan en pie 5.000 años, no puedo evitar pensar en la cantidad de otros seres humanos que han estado allí, al igual que yo estoy en ese mismo momento, ¿no? Y me gusta la verdad tocar la piedra y pensar pues qué otras personas tocaron la piedra y por qué lo hicieron y por qué estuvieron allí. No sé, creo uh-huh. que es algo que cuando la gente vaya y lo visite, por un momento tendría que pararse a pensar, ¿no? Es decir, estar en ese lugar y pensar que en todo lo que ha visto esa piedra, si esa piedra pudiera hablar, lo que podría testigo contar. De tantas cosas, ¿verdad? Sí, el Pozuelo en Zalamea la Real. Vamos también con otras construcciones así que nos puedas contar, Alma, de... Pues sí, porque también tenemos menhires, como decía al principio. Precisamente, por ejemplo, en uno de los dólmenes del Pozuelo, el dolmen 1 tiene a la entrada, lo que se conoce como el atrio, tiene un menhir
menhir, como decías, una piedra que está puesta alargada, ¿no? de manera individual, colocada. Pero yo quiero destacar, por ejemplo, uno que se encontró hace muy poquito, a principios de marzo, pues las obras de la N435. Pero eso fue el año pasado, creo, ¿no? No, ha sido hace un par de meses, en las obras de la N435, pues descubrieron un yacimiento y encontraron una estela menhir, y prácticamente al día siguiente fue llevada y colocada en el Museo de Huelva. Creo que está en el exterior, vamos, que se puede ver. Así que creo que el yacimiento se llama Cabeza del Moro, el yacimiento de allí de Beas, y también pues eso está datado de hace 5.000 años, del Calcolítico, de finales del Neolítico. Y ahora sí me gustaría detenerme en los petroglifos, porque fue algo que esto sí que descubrí gracias a estas dos personas que conocí haciendo la ruta del Pozuelo, y es que en una finca privada de Zalamea la Real hay una gran piedra que tiene pues muchísimos grabados. Se conoce como los petroglifos de los Aulagares. Como digo, una finca privada, para poder verlo hay que pedir permiso. Yo no he estado personalmente, sí me han comentado que no es difícil poder acceder, y son, bueno, es difícil por la radio explicar cómo son. Yo luego pondré fotos cuando colguemos el programa, porque es una piedra enorme, enteramente tallada, con círculos, y la verdad es que llama muchísimo la atención, y lo datan en torno a hace 1500 años, o sea, relativamente reciente, no es tan antiguo como por ejemplo los dólmenes. Y según el investigador que antes he nombrado, el hispano-cubano Georgios Díaz Montellano, pues identifica esos círculos con ruedas astrales. Aunque sí es cierto que yo estaba intentando buscar más información acerca de estos petroglifos, pero no he investigado mucho acerca del tema, así que yo creo que aquí es que todavía tenemos un filón. Sí, la verdad estoy viendo las imágenes y sorprende estas imágenes de este lugar, como decimos, en el de los Aulagares, ¿no? Se llama Aulagares. Sí, es un poco trama lingüística, Aulagares, en Zalamea la Real. Sí. Eso de todo ello en el Andévalo oriental, pero vamos al Andévalo occidental también. Hay otros muchos lugares que se pueden visitar, algunos de ellos, otros más desconocidos. Vamos a Santa Bárbara de Casas, ¿no? Pues sí, yo de la zona del Andévalo oriental he querido destacar un par de cosas, empezando por Santa Bárbara, porque hay una necrópolis importante allí, y hay varios tolos, como decía al principio, pero también hay restos de un poblado neolítico, cosa que, para que veáis que tenemos una gran riqueza y una gran variedad de esta época en nuestra provincia, y es que no nos damos ni cuenta. El poblado del Cabezo de los Vientos es un asentamiento que presenta además dos periodos diferenciados. En una primera fase, estamos hablando de finales del cuarto, principios del tercer milenio antes de nuestra era, pues en este lugar residía una pequeña comunidad campesina. Estamos hablando de que son los primeros asentamientos, que habitaban en cabañas, y no había ningún tipo de fortificación. Pero luego, en un momento que no se sabe muy bien cuándo, ya en la primera mitad del tercer milenio, pues se produjo una reestructuración, y entonces ya sí que se construye un recinto fortificado, y ya es cuando existe la necrópolis megalítica, la que ahora vamos a comentar. Algunos investigadores dicen que quizás que como consecuencia de la necesidad de reafirmar esta comunidad, pues eso, como apropiarse del territorio, ¿no?, frente a otras comunidades que existían en los alrededores. Bueno, pues junto a este poblado, como comentaba, hay una gran necrópolis y hay varios tolos. Yo decía al principio que pues todos venían a ser unas construcciones circulares, ¿no?, y también son funerarias. En concreto son 4 sepulcros los que encontramos junto al poblado, de falsa cúpula. Son en concreto los del el cabezo del molino, el del cabezo del tesoro, el de la suerte del bizco. Vaya nombre. Es muy, muy simpático. Y el del charco del toro, que además este último es el más llamativo porque está compuesto por 3 cámaras y es quizás el más diferenciado.
Entonces eso es lo que se refiere al yacimiento de la necrópolis de la Zarcita en Santa Bárbara. Y en Rosal de la Frontera, también en este mismo lugar, en la misma zona, ya decimos, lindando, cerca de Portugal, hay otras construcciones que hay que destacar, ¿no? Pues sí, este lo he dejado para el final porque es el que más ilusión me hace. A ver. Pero todo el mundo pensamos en ese Stonehenge, en ese gran cromlech, y oye, que nosotros también tenemos uno aquí en Huelva, y yo lo supe pues hace muy poquito investigando sobre ese tema. Lo tenemos en concreto en Rosal de la Frontera, y sí es cierto que no es tan grande ni tan impresionante, pero sí viene a ser un cromlech, es decir, cumplía la misma función, y bueno, al fin y al cabo lo que vamos a ver allí, si algún día nos acercamos, es un círculo de piedra construidos entre el quinto y el cuarto milenio antes de Cristo. Ahora tengo que hacer referencia, cuando termine de hablar de este cromlech, a otra cosa que no he comentado, ¿vale? Estamos hablando del quinto, del cuarto milenio antes de Cristo, y está compuesto por 6 menhires, es decir, 6 piedras colocadas verticalmente formando un círculo de distinta morfología y tamaño. Hay 3 que son de pizarra y otros 3 de granito rosa. Y además hay 6 ortostatos desprendidos que podrían formar parte de la cámara de un antiguo sepulcro en galería. Estoy viendo las imágenes ahora. En un detalle que encontramos en este cromlech y que demuestra la íntima relación que ya hemos comentado antes con las construcciones megalíticas y la astronomía, es que en uno de esos 6 bloques que he nombrado, pues creo que lo denominan el menhir número 2, ahí se puede apreciar un grabado con la constelación de la Osa Mayor. Así que, de algún modo, para los expertos esto viene a constatar la doble funcionalidad, por un lado, de marcar el territorio, ¿no? Pero por otro también el de un lugar de observación astronómica y un lugar relacionado pues con los ciclos vitales y los ciclos productivos de estas primeras comunidades campesinas, ¿no? Estos primeros asentamientos, porque recordemos que hasta el Neolítico pues el hombre pues era nómada, ¿no? Fue cuando comienza a asentarse. Además, el cromlech está ubicado a escasos 10 kilómetros en línea recta de otra construcción prehistórica que es el Dolmen de la Belleza. Y en este punto quería hacer referencia, hablando de cromlech, a que precisamente y quizá lo hablaremos más extensamente si hacemos algún día el especial del dolmen de Soto, y es que precisamente el lugar donde se encuentra el dolmen más grande, más importante de nuestra provincia, existía previamente un cromlech. De hecho, la mayoría de los ortostatos que conforman el dolmen de Soto que hoy podemos ver formaban ese cromlech, y si visitas el lugar pues ves precisamente las piedras testigos indicando el círculo que formaba ese cromlech original, y probablemente estuviera datado aproximadamente como este de Rosal de la Frontera, ¿no? Porque estamos hablando de que el dolmen de Soto pues data en torno al 3000 a.C., pues démonos cuenta de que el cromlech tenía que ser todavía anterior, y que fueron generaciones posteriores las que utilizaron esas piedras para construir el dolmen. O sea que es un lugar que para esas primeras civilizaciones pues tuvo que tener cierta importancia, y además pues como digo, vemos en los ortostatos que forman el dolmen incluso inscripciones o pintura, arte rupestre que es incluso anterior a la propia fecha del dolmen. Cromlech, tolos, menhir. Bueno, hemos estado con estas palabras que muchos de nuestros oyentes quizás no hayan oído hablar anteriormente, pero que queremos que se familiaricen con ellas, porque hay un legado megalítico en nuestra provincia que hoy hemos descubierto gracias a Almalaní, y para eso emitimos este espacio quincenalmente en la radio, Huelva y sus secretos. Y además un último apunte, Manolo, porque hemos hablado de todos estos lugares de estos monumentos que se pueden visitar in situ, pero lo que no hemos nombrado es que tenemos un museo provincial en Huelva que reúne muchísimas de las colecciones de las cerámicas y de todos los enseres que se encontraron en estos monumentos funerarios. Esos hallazgos están en el museo, ¿no? Claro, entonces, algunos se perdieron. Por ejemplo, del dolmen de Soto creo que no hay constancia de como era una propiedad privada, en fin, eso lo hablaremos el día que hagamos el espacio sobre el dolmen de Soto, pero sí es cierto que mucho de las figuras, de los enseres y de todos los restos relacionados con estas culturas neolíticas, pues podemos visitarlas en el Museo Provincial de Huelva, así que ese último apunte para que aquellos que nos escuchen, pues que se acerquen también por allí y lo conozcan. Muy bien, con esa invitación de Alma nos vamos y volvemos en 15 días de nuevo aquí a la radio. No
olviden que pueden escucharnos si ya han llegado un poquito tarde o quieren disfrutar de nuevo del programa, que hay diversos medios por donde pueden hacerlo. La página web de la radio, ya mañana está subido el audio, pero también el blog de Alma, ¿no? Tu blog. Sí, en mi blog suelo tardar un poquito más de reconocerlo. Pero llega. Estará subido también en las plataformas de podcast como Spreaker, como iVoox, estará también el blog almalanis.com, y recordar que nos tenéis pues siempre a disposición en nuestras redes sociales, a través de la página de Facebook Huelva y sus secretos, o a través del Twitter Secretos Huelva, porque lo que nosotros queremos es que nos digáis pues lo que os parecen todos estos espacios, que nos aportéis más información, que nos deis más curiosidades, que nos sugiráis temas, y oye, y si nos gusta, pues que también nos lo digáis. Alma, gracias. Pues gracias a ti, Manolo, y nada, a nuestros oyentes, pues hasta dentro de 15 días. Con Alma Alanís, Huelva y sus secretos.